¿Qué pensarías si te dijera que la primera persona en programar una computadora no fue un ingeniero, sino una condesa de la era victoriana que lidiaba con escándalos familiares, corseas asfixiantes y una obsesión por los caballos voladores impulsados a vapor? Esta es la historia de Augusta Ada Lovelace, una mujer que vivió en el umbral de dos mundos, el de la poesía salvaje de su padre y el de la lógica gélida de su madre, y que en ese choque de trenes logró ver el futuro digital antes de que alguien pudiera siquiera imaginarlo. Imagina su casa como un campo de batalla. Su padre era Lord Byron, el poeta más rockstar y escandaloso de la historia, un hombre que bebía en cráneos y tenía un oso de mascota. Su madre, Annabella Milbank, era lo opuesto, una matemática estricta. La infancia de Ada estuvo marcada por un miedo constante, que heredara la insania poética de su padre. Lady Milbank estaba convencida de que la única cura para el temperamento de los Byron era una dieta estricta de matemáticas y lógica. Así que mientras otras niñas de su clase aprendían a bordar y a tocar el piano para buscar marido, Ada pasaba sus días resolviendo ecuaciones algebraicas y estudiando geometría bajo una vigilancia que hoy nos parecería propia de una agencia de inteligencia. Lady Milbank no crió a su hija sola, lo hizo con un ejército de tutores y amigos cercanos a los que Ada, con su característico ingenio, llamó las Furias. Estas personas tenían una misión clara: observar cada movimiento de Ada, reportar cualquier signo de desviación moral y asegurarse de que su mente nunca se vaya hacia la fantasía. Imagina crecer con espías que reportan a tu madre si te quedas mirando más de la cuenta a las nubes. Pero la imaginación de Ada era como una fuerza de la naturaleza. A los 12 años, en lugar de rebelarse escribiendo poemas prohibidos, decidió que quería volar. Pero no quería volar como una ninfa o algo así. Quería hacerlo como una ingeniera. Comenzó un estudio que tituló Flyology o vuelología, donde analizaba la anatomía de los pájaros para entender la proporción entre el tamaño de las alas y el peso del cuerpo. Ada no se detuvo en los dibujos, investigó materiales como papel, seda aceitada, alambres y plumas. Su gran visión era construir un caballo volador que tuviera un motor de vapor en su interior, que moviera un par de alas inmensas. Incluso diseñó un sistema de poleas para probar sus prototipos mientras su madre estaba fuera de casa por salud. Aunque Lady Milbank terminó prohibiendo estos experimentos para que Ada se concentrara en convertirse en una dama, la semilla de la ingeniería ya había germinado en su mente. La vida de Ada dio un giro radical cuando cumplió 17 años y fue presentada en la sociedad. En una de esas fiestas llenas de té y chismes, conoció a Charles Babbage, un matemático cincuentón que era conocido por ser tan brillante como cascarrabias. Él estaba obsesionado con un invento, la máquina de diferencias, una calculadora mecánica inmensa, hecha de latón y engranajes que podía resolver ecuaciones sin errores humanos. Mientras la mayoría de los invitados veían la máquina como un juguete curioso, Ada quedó hipnotizada. Ella no solo vio los engranajes, vio la lógica que los movía. Y Babbage, que no solía tener mucha paciencia con la gente, quedó encantado por la inteligencia de esta joven, que le hacía preguntas que nadie más se atrevía a formular. Así, nació una de las colaboraciones más importantes de la ciencia. El padre de la computación había encontrado su encantadora de números. Babbage pronto se dio cuenta de que la máquina de diferencias era limitada y empezó a soñar con algo mucho más grande: la máquina analítica. Si la primera era una calculadora, la segunda era una computadora de propósito general. Y aquí es donde el ingenio de Ada Lovelace brilla con luz propia. Ella entendió algo que Babbage, el propio inventor, apenas pensaba. La máquina no tenía por qué limitarse a los números. Si podías representar música, letras o imágenes mediante símbolos numéricos, la máquina podía procesar cualquier cosa. Ada escribió que la máquina podría componer elaboradas y científicas piezas de música de cualquier grado de complejidad. Estaba prediciendo el software moderno años antes de que existiera. En la famosa Nota G, escribe el primer algoritmo de la historia para calcular los números de Bernoulli,
No es solo una lista de pasos, es una arquitectura lógica que incluye bucles y variables. Ella escribe, la máquina analítica teje patrones algebraicos del mismo modo que el telar de Jacquard teje flores y hojas. En ese momento, Ada Lovelace se convirtió en la madre de la computación moderna. Sin embargo, solo firmó con sus iniciales, AAL, porque el mundo científico de entonces no estaba listo para que una mujer les enseñara el futuro. Pero no toda la vida de Ada fueron algoritmos. Al igual que su padre, tenía una personalidad intensa que a veces se desbordaba. En sus últimos años, Ada se obsesionó con las carreras de caballos. Al principio pensó que podía verlo como un ejercicio matemático. Si podía crear un algoritmo, ¿por qué no crear uno para predecir al ganador de la pista del derby? Ada Lovelace se vio atrapada entre las apuestas y una salud muy poco envidiable. Perdió grandes sumas de dinero, incluso las joyas familiares, y cargó con rumores de una relación secreta que la atormentó. Sus dolores crónicos la llevaron al opio y al vino, mientras su madre veía en ello la maldición de Byron. Finalmente, Ada murió el 27 de noviembre de 1852, a la misma edad que tenía su padre cuando fallece en Grecia. En un último gesto de rebeldía que debió destrozar el corazón de su madre, Ada pidió ser enterrada junto a su padre. Después de toda una vida intentando separarla del poeta loco, Ada Lovelace eligió descansar a su lado para la eternidad. Su legado desapareció casi por completo durante un siglo. La máquina analítica nunca se construyó y sus notas acumularon polvo en bibliotecas olvidadas. Pero en la década de 1940, cuando los científicos empezaron a construir las primeras computadoras electrónicas para descifrar códigos nazis, redescubrieron el trabajo de Ada. Se dieron cuenta de que esa mujer victoriana ya había resuelto los problemas lógicos fundamentales de la computación 100 años antes que ellos. Hoy, Ada Lovelace es un ícono global. En 1980, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos nombró su lenguaje de programación principal Ada en su honor. Es un lenguaje conocido por ser extremadamente seguro y preciso, algo que a Ada definitivamente le habría encantado. Su historia nos enseña que las mejores ideas nacen cuando permitimos que la lógica y la imaginación bailen juntas, y que no importa cuántas furias intenten vigilar tu mente, si tienes una visión del futuro, nadie puede detenerla.